Hola amigos, bienvenidos un día más a Mapa del Poder. Hoy es 10 de agosto del año 2025 y traemos un informe especial del panorama oriental en Europa. Temas fundamentales como lo que viene siendo un gran avance del ejército ruso en la zona norte de la ciudad de Pokrovsk, región de Donetsk. También fundamentalmente en esta misma región, pues los últimos tramos de la región de Lugansk con el Oblast de Donetsk, toda la zona este de Limán y también el norte de Limán, donde el ejército ruso pues ha realizado avances importantes hacia lo que viene siendo ya los últimos tramos antes de ingresar en la ciudad de Limán. Un saludo especial a todas las personas que me escuchan, en especial a nuestros amigos suscriptores. Vamos directo al tema, queridos amigos, y es que como pueden ver ya aquí en nuestro mapa, pues estamos dirigiéndonos especial nuestro informe a lo que es la zona norte y la zona este de Limán. Vamos como tal a hablar de lo que viene siendo la localidad de Chandrikholove y también de Toirsket y Sarchine, que vienen siendo los objetivos principales del ejército ruso en esta zona. Primordialmente, pues el ejército ruso, diferentes medios nos informaban de que el ejército habría avanzado ya en lo que viene siendo toda la zona norte de esa localidad que anteriormente pues habíamos mencionado que serían los objetivos del ejército ruso en esta zona. Después de que el ejército ucraniano fue expulsado como tal, o bueno, retrocedieron porque iban a quedar totalmente encerrados en este caldero, pues retrocedieron hasta la localidad de Chandrikholove y allí han establecido, digamos, sus posiciones y también conocemos que en la localidad de Viantorskirsk también están, digamos, parte de estas unidades que se encontraban en Selena Dolina, estableciendo también un, digamos, un control sobre lo que viene siendo el río que protege o que delimita, digamos, Liman. ¿Qué serían los objetivos del ejército ruso? Por supuesto, también en esa zona pues se mencionaban diferentes medios, como este otro medio también nos informaba de que en el lado norte, especialmente el ejército ruso pues habría ya establecido control de la parte norte de esta localidad y también habría establecido control de la parte norte de Chandrikholove, lo cual quiere decir y nos corrobora que el ejército efectivamente ha avanzado por toda esta carretera y ha ingresado en las primeras zonas de las casas residenciales que se encuentran pues de esa localidad. También como este medio anterior nos mencionaba de que el ejército ruso ya habría establecido control de la zona forestal aledañas a esta localidad. También el medio de Diffkane, por supuesto, nos informaba de que efectivamente habrían ya realizado un movimiento hacia, digamos, esta zona forestal y estarían teniendo control directo de la zona norte de esta localidad. En este punto, pues, queridos amigos, tenemos que actualizar nuestro mapa, ¿verdad? Y bueno, establecer de que el ejército ruso, pues, ya tiene control de estas casas, también lo que viene siendo de toda esta zona forestal y que por supuesto están digamos, realizando maniobras hacia ingresar a esta zona, ¿no? Hasta el día de hoy, pues se mantiene, digamos, en una zona gris. Es un movimiento muy importante que ha realizado el ejército ruso el día de hoy, las tropas rusas. Y pues, bueno, estaremos muy pendientes de toda la información audiovisual que también se presente de esa zona. Recordemos que Kolodiasi ya ha caído casi que en un 90%, pero ahora vamos a dirigirnos a lo que viene siendo Toirskek y Sarchino, porque en este punto es, digamos, la zona más caliente del este de Limán, porque acá las tropas rusas han ya cerrado todos los frentes que tenían abiertos tanto en el norte como en la zona centro y también en la zona sur. De esto se hacían eco, pues, diferentes medios, ¿no? Medios que citamos a diarios. El ejército ruso, pues, habría ya, perdón, habría ya cerrado, digamos, como tal, todo lo que se conoce como, digamos, zonas residenciales, urbanas, zona urbana, y habría, digamos, establecido control por todo lo que viene siendo el río que divide a la localidad de Toirske con Sarchino, que está, digamos, más al oeste. Teniendo eso en cuenta, amigos, pues tenemos también que recalcar que medios como del Comité Z nos informaban de que el ejército ruso pues estaría también realizando una maniobra desde el lado norte hacia el lado sur, tratando de, por supuesto, confluir con el Oblast de Lugansk, con el Oblast de Donetsk en esa zona. Por toda esta carretera, el ejército ruso también ha realizado un avance, por supuesto, a hacer link con las tropas que se encuentran en Toirsk, que también nos informaría, pues, de que el movimiento se estaría efectuando, ¿no? Que se estaría efectuando en toda esta zona. Cabe recalcar de que el medio de Anatoly Rado, pues, también nos muestra que el ejército ruso está realizando un avance a lo que viene siendo ya, digamos, la zona sur de Sarchino y, por supuesto, ya se estarían, digamos, efectuando los movimientos hacia la zona próxima de fortalezas que se encuentran más al oeste, que será, por supuesto, un importante será muy importante, ¿no? Ver la verificación de que las tropas se encuentren en esas fortalezas para desde ahí, pues, recalcar de que el ejército entrará en Limán. También en Sarchino, recordemos que días anteriores, pues, el ejército ruso, el día 8 si no estoy mal,
el día 8, sí, el día 8, pues el ejército habría ya establecido un control de lo que viene siendo las primeras zonas, las primeras casas que se encuentran de esta localidad. Lo cual también efectivamente pues se ha confirmado el día de hoy que han ingresado por toda la zona principal y han entrado digamos ya en la última zona desde el lado este hacia el lado oeste de la localidad de Sarchino, lo cual es un logro por supuesto para el ejército ruso y se ha izado bandera en esta zona. También se confirma de que un poco más al oeste pues ya los operadores FPV pues están destruyendo lo que viene siendo todo tipo de blindados en esta zona. Teniendo en cuenta esa misma área, queridos amigos, pues el medio de Suriyas Maps nos muestra que efectivamente el movimiento que Anatoly Rao nos estaría actualizando en esta zona, digamos, del este, pues el medio de Suriyas Maps también nos confirmaría de que efectivamente el ejército ruso habría avanzado hasta el Oblast, hasta toda la línea del Oblast, y por supuesto también habría realizado conforme un movimiento hacia lo que viene siendo la zona más forestal, ya muy cerca de los lagos, y bueno, estaría cerrando un bolsillo forestal que incluso ya nosotros lo hemos dado por hecho de que ya está cerrado, porque en esta zona se exterminó como tal toda una brigada días anteriores, ¿no? De toda esa brigada, pues un solo soldado sobrevivió y tocó correr, en pocas palabras. Entonces, en pocas palabras, lo que acá nos sugieren, pues, estos medios es que efectivamente, pues, el ejército ruso está realizando una maniobra desde esta fortaleza que ya aparentemente controlan y estarían efectuando un movimiento hacia el lado sur y, por supuesto, el ejército ruso estaría avanzando en toda esta zona, que recordemos que días anteriores, pues, ya habríamos actualizado que el ejército ruso el 7 de agosto habría avanzado hacia la zona sur, especialmente toda esta área y que en esta zona por supuesto ya la 53 brigada mecanizada habría sido como tal totalmente destruida en todas estas áreas de fortalezas, lo cual pues nos confirma de que el movimiento hacia el lado oeste en todo ya los últimos tramos de Lugansk estarían siendo efectivos y las tropas que en ese punto se encontraban pues estarían ya dirigiéndose al séptimo destacamento fronterizo, se estarían dirigiendo pues como tal al Oblast de Donetsk con Lugansk efectivamente. Teniendo esto en cuenta, queridos amigos, pues todo esto constituye lo que es la apertura, la brecha de Exlovian, Kramatorsk y bueno, toda esta zona pues está siendo totalmente muy calientita, ¿no? Y bueno, teniendo eso en cuenta, pues la siguiente información que tenemos que darle muchísimo más importancia, ¿no? Es el gran movimiento que ha realizado el ejército ruso el día de hoy. Como lo muestra este video o este pequeño GIF que traemos ante todos ustedes, el ejército ruso ha avanzado desde Nikolaivka, ¿no? De la parte norte de Pokrovsk, ha avanzado a lo que viene siendo Novichakhovik y Shakhovik, que está más al este y han llegado hasta Sholotikovodyashi, que viene siendo parte ya de la línea que conecta, por supuesto, digamos, la carretera más, la logística que conecta Kramatorsk con Dobropilia. En este caso, queridos amigos, pues traemos un informe del medio de mapping para todos ustedes. Con este nuevo avance, los servicios de reconocimiento y sabotaje rusos se encuentran ahora a 4.5 kilómetros de la carretera de Dobropilia y Kramatorsk, que es la que mostramos pues en este punto, ¿no? Que es toda esta línea roja que incluso la habíamos señalado hace ya nosotros, hace algún tiempo, por supuesto. Y las unidades de asalto están a 6,7 kilómetros y los soldados rusos logran capturar solo Tikolodiashi. Esta carretera quedará inutilizable para las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que significa que solo podrán usar la carretera de Oleksandrivka hacia Kramatorsk para llegar a Kramatorsk del oeste y posterior abstenerse a Dusbliskia y Konstantinovska desde las otras zonas circundantes. Por supuesto, el avance puede haber sido oportunista y es posible que Rusia ni siquiera esté intentando cortar esta carretera en este momento. Bueno, dicen que en este momento, ¿no? Recordemos pues que es muy probable que sí, efectivamente estos sean los objetivos del ejército ruso, no, pues porque querrán desconectar a Kramatorsk y a Konstantinovka desde todas las zonas posibles. Esas serían las carreteras principales que el ejército ucraniano ha utilizado en los últimos meses y años para, digamos, establecer todos estos frentes. Ucrania no solo, digamos, pero el avance hacia la carretera no es una buena señal para Ucrania, no solo desde el punto de vista logístico, sino simplemente por el hecho de que haya ocurrido tan repentinamente y rápidamente. Citando al Deep State, la situación del personal en Ucrania en dirección a Pokrovsk es catastrófica. Se necesitarán grandes esfuerzos para limitar y contener el avance, pero este dependerá en gran medida de los objetivos y de en cuántos tenga Rusia, ¿no? De los objetivos que tenga Rusia en este punto, ¿no? Además, es interesante destacar que el jefe de la OVA de Donetsk anunció el cierre de esta carretera a todos los vehículos civiles hace menos de 4 semanas, especialmente el 16 de julio. En este momento, la línea del frente está a unos 17 kilómetros de distancia, ¿no? En ese entonces, el 16 de julio.
pero bueno, significativamente mayor a los 6,7 kilómetros actuales de los cuales se encuentran las tropas rusas en este momento. Es evidente que estas medidas se anticipan a todos los éxitos del ejército ruso y que el mando ucraniano conoce como inminente. Tenemos como ejemplo las órdenes de evacuación obligatorias para las familias con los niños de Kramatorsk poco antes de que Rusia capturara Chasiv Yar. Recordemos pues que, digamos, acá Kramatorsk ha sido, digamos, esta zona centro donde hay muchas fortalezas, han sido evacuadas hace algún tiempo cuando el ejército ruso pues empezó a avanzar acá en Chasiv Yar. Ya Chasiv Yar ha caído totalmente y pues recordemos que días anteriores a nosotros incluso marcamos, ¿no? Tenemos acá en círculos azul celeste, azul cielo, como estas han sido las localidades que se han, digamos, el gobernador de Donetsk ha dicho, pues tienen que abandonar literalmente, pues porque el ejército ruso está avanzando en esa área y vemos que desde todo este punto, pues Kolodiashi viene siendo la localidad que está siendo asediada justo en este momento y Rubishne también una localidad que ya ha sido totalmente, digamos, evacuada, también Novidombash, Dropolivstia, que viene siendo, digamos, una aldea, ¿no? Con el mismo nombre de la aldea de, digamos, de este asentamiento al norte. Y bueno, así sucesivamente tenemos otras más, lo cual quiere decir de que es muy probable de que el ejército ruso cuando capture esta carretera, pues realizará movimientos tratando de cercar todas estas aldeas que se encuentran acá, todos estos asentamientos. Continuando con el informe, pues otro ejemplo son las órdenes de evacuación obligatoria para las familias con niños de Drogopilia, que ya mencionamos, ¿no? Que se dieron justo antes del avance hacia Bilinskek. En general, la escasez de personal en Ucrania está alcanzando niveles nunca antes visto en esta guerra. La movilización no hace más que retrasar lo inevitable, y estos avances solo serán mayores y más frecuentes. Bueno, teniendo esto en cuenta, pues diferentes medios se mencionaban de eso, se hacían eco. En esta parte acá tenemos un gran cinturón de fortalezas, por supuesto, que protegen toda esa ruta, pero ha sido inevitable que el ejército ruso, o por lo menos los equipos de sabotaje, avancen hacia esas zonas. Es muy probablemente, como ya lo mencionamos, digamos, en el informe anterior, es muy probable que el ejército ruso, pues, tenga que consolidarse en esta zona norte, ya que estos movimientos así los hemos visto muchísimas veces que el ejército ruso los ha realizado, pero no suelen consolidarse totalmente. Creo que en este punto va a ser la excepción, no lo sé, tengo, digamos, la sospecha de que será la excepción y que el ejército ruso en realidad sí se consolidará en esa parte norte, porque, pues, digamos, ha logrado asegurar parte de la zona sur. Efectivamente, pues ya lo que vienen siendo zonas como lo que viene siendo Nikariolivska, que es toda esta parte, pues ha sido asegurada el día de hoy. También lo que viene siendo Rankivka, toda esta zona también ha sido asegurada el día de hoy. Y por supuesto lo que viene siendo el movimiento que el ejército ruso ha realizado el día de hoy, que viene siendo pues todo esto lo que tenemos en una zona gris. Por lo menos pues recordemos que ayer yo mencionaba incluso de que se especulaba, ¿no? De que habían grupos de reconocimiento y sabotaje que estaban pues por lo menos infiltrándose en estas fortalezas, verificando de si sí o si no había personal ucraniano en esta zona. Tal parece como que no, pues porque, bueno, recordemos el informe, muy poco personal, ¿no? Y bueno, son grandes fortalezas que no pueden ser rellenadas totalmente, no pueden ser rellenadas totalmente con, digamos, personas que no sean, digamos, soldados, ¿no? También esto es una lluvia de medios, ¿no? Los que nos mencionan, ¿no? Que han avanzado hacia el norte, el medio de Anatolia Herrado incluso avanzaba, mostraba el avance en esta zona que ya mencionamos acá al sur de Novoshakovek, incluso nos mencionaba de que el ejército ruso pues habría logrado penetrar esta zona de acá de Chervon-Giliman, lo cual constituye la zona sur de Rodinske, que recordemos que este es el objetivo del ejército ruso, lo cual será, digamos, una zona muy calientita, ¿no? Ahí se van a producir muchos combates, por lo que yo creo que el ejército ruso pues tratará de interrumpir la logística de esta carretera por otra zona, sea por lo que viene siendo la aldea, el asentamiento de Dorshikjek, o lo que viene siendo entre Bisklek y Rodinske, que pues sería efectivamente en esta zona. Acá estas zonas, recordemos que la protegen el 210 Regimiento de Asalto, también lo que viene siendo la 425 Regimiento de Asalto y el 91 Batallón Antitanque. En esta zona, pues, queridos amigos, el informe del día de hoy, lo más interesante, pues, viene siendo esto. El medio de mapping también se mencionaba de que incluso, pues, el ejército ruso habría tomado las posiciones en esta primera instancia, ¿no? Pero esta zona de acá arriba, y lo voy a hacer acá con ustedes en vivo, porque quedaría una zona, digamos, de otro color, ¿no?
lo voy a dejar así en una zona morada. Recordemos que cuando coloco una zona morada, pues es, digamos, un movimiento que puede ser de ida y vuelta, ¿no? Que el ejército va y que vuelve. Solamente son grupos de reconocimiento, pero que si en nuestra próxima actualización, un ejemplo, ¿no? Que si en nuestra próxima actualización el ejército, digamos, ruso realiza una maniobra hacia lo que viene siendo esta fortaleza que tenemos acá y toman posiciones en esa fortaleza, o incluso, ¿no? Lleguen hasta la carretera, pues, digamos, quiere decir de que toda esta zona que nosotros hemos dejado en una zona morada, en una zona de diferente color a los habituales, pues quiere decir de que efectivamente toda esta zona ha sido capturada, y que la información es verídica. No tenemos la información audiovisual de todo este avance, por ende viene siendo nuestra idea de dejarlo en una zona de otro color. Acá vemos el medio de Anatoly Rao, pues como nos confirma esta parte de la zona sur. Teniendo esto en cuenta, queridos amigos, pues el ejército ruso ya avanzará firmemente por lo que viene siendo todo este cinturón de fortalezas. Recordemos que todo este cinturón de fortalezas ha sido construido hace muchísimos años atrás, que protegen, por supuesto, o que constituyen a lo que viene siendo las fortalezas que conllevan hacia Kramatorsk, la logística del terreno hacia Kramatorsk, las vías principales, y por supuesto que desde este punto, desde Limán, el ejército ruso es muy probable que en los próximos días, digamos, ya empiece a trabajar conforme a toda esta vía hasta llegar, pues, por supuesto, a Kramatorsk. Esto, pues, si, digamos, las negociaciones entre Donald Trump y Putin, etcétera, todo lo que sabemos que basta, digamos, no me gusta mucho especular sobre ese tema, pues, porque son, digamos, es diplomacia de nivel uno, por cual es, digamos, muy, es muy incierto, ¿no? Lo que se pueda llevar a cabo. Lo que en sí, pues, quiero recalcar, en base a todo esto, es que entre, digamos, estos dos presidentes puede que se esté realizando una reunión tipo Múnich del 1938, pues, cuando, digamos, parte de los franceses, más que nada los franceses, y bueno, y los del Reino Unido, pues, y Gran Bretaña, pues, realizaron, digamos, una entrega, ¿no? A Alemania de lo que viene siendo, o lo que antes era Checoslovaquia, ¿no? Y pues, cuando ellos entregaron todo este gran cinturón de fortalezas de Chequia, hoy día, ¿no? Y Eslovaquia, cuando entregaron esto, pues, pensaron que el pintor austriaco, pues, se quedaría quieto, y pues esto resultó, por supuesto, en la invasión a Polonia desde todos estos frentes, lo cual habían ocupado, por supuesto, ya incluso la mitad de Polonia en poco tiempo, pero digamos es como el punto de vista de que yo veo, ¿no? No es 100% seguro, incluso pueden algunos estar en desacuerdo, pero bueno, la entrega de gran parte del territorio ucraniano a lo que viene siendo la Federación Rusa, pues esperemos que hasta ahí llegue, ¿no? Por el bien del mundo, por el bien de la paz. Y bueno, amigos, hasta aquí el reporte del día de hoy. Gracias por acompañarnos. No olviden dejar su like, no olviden comentar, no olviden suscribirse a nuestro canal, su canal Mapa del Poder. Activen la campanita para recibir nuestras notificaciones diarias. Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión. Chao, chao.